Buenos días. Vamos a tomar hoy el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3, versos del 31 al 35. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaban sentados una multitud. Cuando le dijeron: allá afuera están tu madre y tus hermanos y te buscan. Él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mientras Jesús estaba enseñando, alguien viene a decirle que su madre y sus hermanos la estaban buscando. Jesús aprovecha para darnos una enseñanza inmensa. Nos enseña acerca de las características propias de la gran familia cristiana, que son aquellos que cumplen la voluntad del Padre y viven de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor. ¿Y cómo saber cuál es la voluntad de Dios? A menudo buscamos la voluntad de Dios donde nos parece que debería estar, pero nos olvidamos que la voluntad del Padre se nos manifiesta de forma concreta y a través de personas y circunstancias concretas. ¿A qué me refiero con esto? A que nos encanta la superficialidad, lo genérico, lo que no nos comprometa, lo que no comprometa nuestros esfuerzos o nuestro tiempo, pero llevar a la práctica concreta todo lo que decimos cada mañana en la oración, eso nos escandaliza. Todos somos unos santos en lo genérico. Cuando decimos hágase tu voluntad, te entrego mi alma, mi vida, mi corazón, obedezco tus designios eternos, te abrazo con toda mi alma. Pero luego nos piden que ayudemos a algo concreto en la parroquia o que hagamos parte de una campaña de caridad con los más necesitados o la visita a un ancianato o un hospital, y hasta ahí llegó nuestra hermosa poesía. En último término, esperamos que Dios admita nuestra idea de lo que debería ser su voluntad y que nos ayude a cumplir esa voluntad, en lugar de aprender a descubrir y aceptar la suya en las situaciones concretas en las que nos pone a diario. Debemos aprender a mirar nuestra vida diaria, todo lo que nos sale al paso, con los ojos de Dios. Ahí, en las situaciones cotidianas, se nos revela la voluntad de Dios. La tentación está en no ver en las circunstancias que nos rodean la voluntad de Dios. Pasar de ellas por ser tan habituales e insignificantes y tratar de descubrir otra voluntad de Dios que se ajuste mejor a nuestra idea, a nuestra comodidad de lo que debería ser. La respuesta está en aceptar que son esas cosas donde se nos muestra en verdad la voluntad de Dios y actuar conforme a ello en cada momento del día, abandonándonos confiadamente al querer de Dios. Pase lo que pase durante el día, saber encontrar allí la voluntad de Dios y sobre todo actuar conforme a eso. La obediencia al querer de Dios conlleva a veces sufrimiento, a veces cruz. También Jesús aprendió sufriendo a obedecer. Y a veces encontramos la voluntad de Dios en los momentos más difíciles, más oscuros de nuestra vida, donde quizás nos decimos nosotros mismos: ahí es imposible que esté la voluntad de Dios, pero es allí donde realmente la tenemos que buscar para responderle a esa voluntad con obediencia, con perseverancia, con paciencia. La obediencia a Dios implica a veces, como digo, la cruz, desacomodarnos o quizás violentarnos a nosotros mismos con nuestros caprichos. Créeme que no encontraremos la voluntad de Dios si no nos atrevemos a salir de nuestras zonas de confort, provocándonos pequeñas o grandes crisis que nos confronten con nuestras seguridades, pero que nos permitan ver otras alternativas de ser y de actuar. Ahí, en esos momentos de crisis y de confrontación, es donde Dios revela su voluntad. Si nos conectamos con Él en la oración y permanecemos obedientes en medio de las dificultades. Así fue como Jesús encontró la perfecta voluntad del Padre.
Y es ese camino que debemos recorrer para que al final podamos tener vida en abundancia y que nada ni nadie nos arranque la victoria que obtendremos. Para ello, contemplemos a Cristo obediente, a Cristo cumplidor de la voluntad del Padre, para que siguiéndole a Él como discípulos, miembros de su gran familia, podamos decirle también nosotros al Señor: hágase tu voluntad, somos parte de tu familia. Que el Señor nos ilumine y nos llene de su gracia y su bendición en todos los momentos de nuestra vida. Que busquemos su voluntad en todas las circunstancias que atravesemos. Quizás hoy estés pasando por momentos difíciles. Quizás hoy estés pasando por aquellos momentos en los cuales solemos decir que Dios nos abandonó y que dónde puede estar la voluntad de Dios en esto, si estoy sufriendo y otros están sufriendo, o quizás también sufriendo por mi culpa. Pero en todo se manifiesta Dios, porque Dios aprovecha todas las circunstancias para redimirnos, para consolarnos, para encontrarse con nosotros. Dios quiere encontrarse contigo en esa situación que estás viviendo, sea la que sea, sean momentos difíciles o sean momentos de gozo. Dios quiere encontrarse contigo en todo momento. Permitámosle al Señor que nos encuentre. No nos escondamos de Él durante el día y en los momentos y las dificultades o en los momentos de felicidad y de dicha. Que nos encuentre el Señor siempre buscándolo, siempre tratando de entender la voluntad del Señor. Preguntándole siempre: Señor, ¿para qué me sucede esto? Y no por qué, sino para qué. ¿Para qué está pasando lo que está pasando en este momento en mi vida? ¿Dónde quieres encontrarte conmigo en esta situación? Ayúdame a entenderte, ayúdame a comprenderte y ayúdame a seguirte y a ser parte de tu familia. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Un feliz día para todos.